hermanos de Radio Católica Internacional, una señal bajada del cielo. Bendiciones, feliz jueves eucarístico. Estamos aquí ya un poquito pasadito del ombligo de la semana. Se acerca el fin de semana rápidamente y nosotros en Apologética en línea estamos contentos el día de hoy y le mandamos un saludo a nuestros hermanos, la emisora hermana, la 107.5 de FM, el Radio El Redentor en Ovalle, Chile. Saludos, hermanos, saludos a Walter Enrique Encina, al padre Osvaldo Briceño, a José Vargas y a todos nuestros hermanos que ya se encuentran sintonizando este su programa preferido de las mañanas de los jueves. Apologética en línea, transmitiendo en vivo y en directo desde Phoenix, Arizona, desde las instalaciones de Bendición de Dios Radio, para Radio Católica Internacional, una señal bajada del cielo. Saludos a nuestros hermanos de Julis Católico, allá en Julis Chin, en San Marcos, Guatemala. Saludos hermanos a toda la comunidad de Guatemala, de Chapines, aquí en los Estados Unidos, a Delaware, a Miami, a Los Ángeles. Saludos, hermanos, a todos ustedes. Saludos también a Baltimore Express Radio en Baltimore, Maryland, a toda la comunidad salvadoreña. Saludos y saludos a toda la comunidad de nuestros hermanos allá en Nueva York, New Jersey, todos los Estados Unidos, sobre todo en la costa este, nuestros hermanos de República Dominicana. Saludos y saludos allá en la República Dominicana, La Vega, en Moca, en todas partes. Saludos, bendiciones. Bueno, iniciamos este día también mandando saludos a todo el continente americano, a nuestros hermanos que están en Lima, Perú, en Ecuador, en Quito, nuestros hermanos de Buenos Aires, Argentina, de General Pico, La Pampa, allá en la Argentina, queridos hermanos también de Paraguay, de Montevideo, de Uruguay. Saludos allá en Sao Paulo, Brasil. Hermanos, buenos días. Y también saludos a Colombia, que mucha gente de Colombia nos escucha. Buenos días, queridos hermanos. Hermanos de Venezuela, un abrazo para todos ustedes. También a Bolivia, Chile y también ya llegando para Centroamérica, Panamá, Nicaragua, que se encuentra en estos momentos con esta terrible situación, pues todos sabemos lo que ha estado pasando, ¿verdad? En Nicaragua les mandamos un saludo también al padre allá, a Ramiro Tijerino y a toda la familia allá en Matagalpa, en Nicaragua. Saludos a Managua también. Saludos, hermanos de Guatemala, ya los habíamos saludado, pero nuevamente allá a la colonia El Porvenir y a la colonia El Milagro. Saludos a la Florida, allá en Guatemala, capital. Saludos, queridos hermanos, a todos ustedes allá en el continente europeo, en España, recuerdo a nuestros hermanos que están en Toledo, en España. Saludos, hermanos de Milán, en Italia. Saludos, hermanos de Portugal, de todas partes. Y vámonos, los saludos hasta el continente asiático, Japón, donde también nos han escuchado, y bueno, a todas partes, África, a todos los continentes, y a México, a la hermosísima capital de la tierra caliente, Huetamo, Michoacán, México. Así que estamos mandando los saludos desde ahorita a Rosita Munguía, a Honduras, presente, hermanos, Dios los bendiga. A Lina Alvarado, buenos días, desde Pensacola, New Jersey. Eddie Chamalé está con nosotros. Azucena Camacho, muy buenos días, Señor Jesús. De tu manita quiero seguir, no me sueltes de ella y no me permitas ofenderte. En tus manos pongo las intenciones del Papa, la Iglesia y a todos los sacerdotes del mundo entero. No dejemos de orar por ellos. Marco Antonio Pato Hernández, saludos y bendiciones. Mi hermano, saludos hasta Veracruz, Marco Antonio Pato Hernández. Saludos a Alicia Navarro, buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Ricardo RCC, aleluya, hermanos, bendiciones, buenos días, Alicia Navarro. Solo dice Radio Católica Internacional, es nuestro hermano José Miguel Vargas, Alicia Navarro. Buenos días, hermanos Eddie, Francisco Manuel Caballero, los apologéticos con el dúo del Evangelio y la alborada de la radio. Raúl Quintero Zamora, hola a todos mis hermanos, que Dios los bendiga y que los cuide la Virgen de Guadalupe y los cubra con su santo manto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Generoso Abreu, hola, buenos días, hermano. Francisco Pérez está con nosotros. Bueno, ya estamos mandando saludos a los presentes también aquí. Dice, por fin no llega la chispa de la radio. Más tarde llega la chispa. Así que, bueno, ya estamos listos con este programa
hermanos del sacerdocio. Nuestros sacerdotes católicos, nuestros padres, unos párrocos y otros auxiliares, algunos misioneros, pero los sacerdotes que son aquellos que nos hacen llegar, son conductores de la gracia de Dios a través de los sacramentos, son los únicos que pueden consagrar y que nos pueden acercar a la comunión, que pueden lograr ese milagro de la transubstanciación y que Cristo se haga presente en la Sagrada Eucaristía, en la Santa Misa. Son los únicos que pueden actuar in persona Christi, que es que Cristo toma el cuerpo de ellos o ellos actúan en el nombre, en persona de Cristo Jesús y pueden perdonar los pecados como Jesús les ha dicho. Hay mucho que cortar de este tema y ya están listos nuestros hermanos Eddie Chamalé y Francisco Pérez, están más que listos para iniciar. Y bueno, vamos a hablar hoy del sacerdocio. Buenos días y bendiciones. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días, hermanos, a todos. Bienvenidos a un nuevo programa. Esperamos en Dios que ya estén listos con papel, lápiz y Biblia, por supuesto, y listos para darle nuevamente. Buenos días, Manuel. Buenos días, Eddie. Buenos días a toda la audiencia que ya está con nosotros, los que nos van a escuchar más al ratito, los que están uniendo en estos momentos. Saludos a todos. Esperamos que este tema sea de gran bendición para todos. Así es de gran bendición. Yo he escuchado, hermanos, el sacerdocio es uno de los ministerios, es una vocación, y es una vocación que te lleva a hacer una vida ministerial, una vida de servicio. Todos tenemos, decimos algunos que todos somos sacerdotes, profetas y reyes. Sin embargo, hay algo que nos separa de un sacerdote ministerial, ¿verdad? Este es uno de los... Como somos apologéticos, somos apologética en línea, vamos a hablar con la Biblia y con documentos de la iglesia de qué se trata el sacerdocio, porque no es el mismo sacerdocio del Antiguo Testamento, o sí, vamos a ver, lo vamos a ir dilucidando, vamos a ir encontrando respuestas, y es uno de los ministerios de la iglesia que tienen más bendición, que bueno, es para causar asombro cómo Dios usa a nuestros sacerdotes, cómo ellos ponen todo su ser al servicio de la comunidad y de Dios, y cómo es uno de los más atacados y menos reconocidos por los hermanos no católicos. Así es, Manuel. Sabes de que pues por ahí viven diciéndonos que pues el demonio en los que más se enfoca en atacar es a los mismos sacerdotes, porque lo decías tú ahorita, a través de ellos es que nosotros podemos tener ese privilegio, esa dicha, que ni siquiera los mismos ángeles, decía un sacerdote el otro día, tenemos nosotros de tener el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para destruir la iglesia, pues por lógico que se van a ir a la cabeza, ¿no? ¿Y quiénes son los que van a la cabeza de todos nosotros? Pues para empezar, nuestro Santo Papa, y hay nuestros sacerdotes que son nuestros pastores que nos van guiando. Según varios de nuestros hermanos separados, pues el sacerdocio es algo pues que procede del Antiguo Testamento, y que eso ya no es válido para nuestros tiempos, ya para el día de hoy, ¿no? Y pues ellos argumentan también que además en el Nuevo Testamento no hay ninguna alusión al sacerdocio, no hay nada en la Biblia que nos lo mencione. Y pues es por eso entonces que la Iglesia Católica está errada al tener supuestamente ellos sacerdotes, los mal llamados sacerdotes según ellos que tenemos nosotros. O sea que según ellos, porque no está algo en la Biblia así exacto que ustedes son sacerdotes, entonces para ellos no existe sacerdocio. Pues tú sabes, ¿no?, de que para nuestros hermanos separados, para nuestros hermanos protestantes, llamándoles como se debe ser, que protestan por todo, para ellos tiene que estar la palabra exacta, y que te lo tienen que aclarar con punto y coma en la Biblia para que sea creíble, siempre y cuando no es de su conveniencia, porque cuando es para su conveniencia no importa que no esté. Entonces ese es el detalle principal. A lo que la doctrina católica enseña, a lo que nosotros llevamos,
es algo en lo que ellos quieren que esté en la Biblia, y si no está, no es válido. Pero ellos sí tienen como válidas sus doctrinas, aunque no estén anotadas en la Biblia. Por medio de lo hemos dicho muchas veces, por medio de un pasaje, de un versículo de la Biblia, se basan para ellos entonces malinterpretarla y entonces llevarla a su conveniencia. Oye, entonces, según esa lógica, pues los tenis, zapatos tenis deportivos no existirían, ¿verdad? Pues no existe Pues esa no, porque no palabra están en la Biblia. Un avión no existiría tampoco. Tampoco. Híjole. ¿Y entonces con qué nos ponen las inyecciones cuando vamos al doctor? Mira, es una lógica ilógica totalmente. Vamos ahorita se me viene a la mente algo que leía, no sé qué día, de leía yo algo, me gustó, no sé si en realidad haya existido, pero leía yo algo en las redes sociales el otro día de una persona, dice no me acuerdo, pero en fin, para no gastar más el tiempo, dice que esta persona, pues muchos ateos le reprochaban y decían de que podían destazar 1000 cuerpos y no iban a encontrar un alma en ninguno de ellos. Entonces dijo este señor, no, les responde a los ateos, entonces cuando muera, dice su madre, búsquenla, destácenla y busquen dónde está el amor que ella decía tenerles a ustedes. Entonces es lógico, así pasa con la Biblia, no necesariamente tiene que estar la palabra exacta escrita ahí para que nosotros, bueno, no nosotros, sino que el mismo Espíritu Santo nos guíe y nos releve qué es lo que nos quiere decir. Sí, que nos va enseñando la verdad completa, ¿verdad? Enseñando la verdad, sí, exactamente. Revelándola. Sí, bueno, vamos a hacer una pequeña allí, un saludo porque nos están escuchando en Miami, fíjense. Está los hermanos de Emaús del Sagrado Corazón de Miami, están en sintonía. Buenos días Aníbal Martel, saludos a todos ustedes, saludos también a María Hidalgo que está aquí con nosotros, muy buenos días hermana, Dios le bendiga. Rosa Hernández, buenos días, Dios los bendiga. Ministerio Geselao, Carmen Ramírez, Maritza Villa y todos los demás que están entrando. Bueno, estamos hablando, hermanos de Radio Católica Internacional, hermanos de la 107.5 de FM, Radio Redentor, hermanos de Juris Católico, de Baltimore Express Radio. Estamos hablando del sacerdocio, que como ahorita nos acaba de decir nuestro hermano Eddie Chamalé, que algunos hermanos no católicos no aceptan porque el sacerdocio, que porque no encuentran en primer lugar la palabra en la Biblia o en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento porque sí existe la palabra sacerdocio. Existe la incluso palabra. En el Nuevo Testamento también San Pedro, ¿o quién es el que dice tú eres sacerdote? Sí, también, pero es lo que vamos a desglosar ahorita. Okay. De cómo es de que ellos dicen que sí existe un sacerdocio, pero es un sacerdocio de todos. Entonces no existe ya un ministerial, sino que todos somos sacerdotes, entonces el sacerdocio ministerial está eliminado y es donde están en el grave error que ellos están cometiendo. Pero ahorita vamos a mirar todo eso. Así es. Entonces el sacerdocio común, ¿de qué se trata eso, Francisco? Bueno, antes que nada, estamos aquí para compartir con nuestros hermanos y para llegar a ese propósito que San Pablo le dijo a Timoteo que Dios quiere de cada uno. ¿Cómo es que nos dice Eddie en 1 Timoteo 2:4? Dice que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Y eso es por lo que estamos aquí, para ayudar no ayudar, sino que para presentar las verdades, porque Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y ese es el propósito de estos temas, ¿no? De estos compartires que hacemos, para que la gente conozca, aprenda. Nos referimos todo el tiempo a nuestros hermanos católicos, pero también es importante porque yo he escuchado de que algunos hermanos separados también nos escuchan. Entonces es muy bueno que sepan todo esto, porque a esto les va a ayudar a conocer la verdad, y como dijo Jesús, y la verdad los hará libres. Entonces es importante conocer las verdades de la Iglesia Católica, y es importante estar preparados, si somos ya católicos, estar preparados para saber qué contestar cuando alguien nos cuestione sobre algo. Vuelvo y lo repito, todo el tiempo lo he dicho, todo en la Iglesia Católica tiene respuesta. El que no lo sepamos no quiere decir que no exista. Entonces por eso es importante prepararnos para conocer esas respuestas. Entonces sí, es una realidad.
aunque no todo tuviera que estar exactamente así en la Biblia como algunos quieren, ¿verdad? Porque San Pablo, ¿quién es el que decía? San Pablo, hagan todo lo que les hemos enseñado por carta o de viva voz, ¿verdad? San Pablo también a Timoteo, Ajá. Y a los tesalonicenses, creo. Sí. Pero así es algo de que a muchos, como decías tú ahorita, ¿no? La ilógica que tienen con lo que dicen. Por ejemplo, luteranos no vienen en la Biblia. O ahorita lo que está muy popular, que son los de no denominación. ¿Dónde viene no denominación en la Biblia? Pero ellos quieren que todo lo que nosotros decimos como católicos venga en la Biblia. Entonces es una contradicción, pero no es tanto de que ellos se la crean, sino que simplemente es una estrategia para confundir al católico y hacerlo caer en el error que ellos ya están. Ok, más bien es entonces como una idea nomás de estar en contra. Creo que vamos entendiendo un poquito. Sí, adelante con el tema. Ahorita hablabas de lo que nos dice Pedro de los sacerdotes. Vamos a ver qué nos dice en la primera carta, porque este pasaje de la Biblia es el primero que nos citan cuando nos quieren cuestionar sobre el sacerdocio y nos dicen que ya no es importante, ya no existe el sacerdocio. Pero vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, destinado a anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Entonces ellos dicen, ves, todos nosotros somos una nación elegida, así como el pueblo de Israel era una nación elegida, ahora todos somos y somos un sacerdocio real. Ya todos somos sacerdotes, entonces no es necesario el sacerdocio ministerial, pero esto es no entender la Biblia. Nuevamente vuelvo y repito, hermanos católicos, cuando venga alguien que les presenta textos bíblicos, no se vayan con la finta de que saben mucho de la Biblia, porque no saben nada de la Biblia. Se aprenden 2, 3 versos de la Biblia y con eso piensan que ya son unos teólogos, y no, las cosas no son así. La Biblia hay que desglosarla completa, hemos dicho todo el tiempo. Cada versículo con su capítulo, cada capítulo con su libro, cada libro con en dónde está en el Antiguo y Nuevo Testamento, y en conjunto con toda la Biblia. Entonces es importante todo, porque todas las enseñanzas van enlazadas unas con otras, que es lo que vamos a ver ahora. Sí, el contexto, ¿verdad? El contexto de por qué lo está diciendo en ese momento. Sí, bueno, adelante. Así es. Entonces, este texto bíblico, cuando nos lo presentan, ¿qué es lo que debemos decir como católicos? Debemos decir, por supuesto, amén, es la que la iglesia enseña, y la iglesia ha enseñado por 2000 años. No es ningún secreto, no es como que es una innovación que nos están presentando, absolutamente. Estamos de acuerdo con ese texto. Todos somos sacerdotes, como incluso cuando somos bautizados, cuando se nos unge con el aceite que nos dice el sacerdote, que es para que tengamos ¿cómo es que dice? Que tengamos el honor o algo así de ser sacerdotes, profetas y reyes. Entonces todo bautizado es sacerdote, pero un sacerdote general, un sacerdote del sacerdocio real que habla Pedro. Pero el sacerdocio ministerial es algo que está separado, que ya venía desde el Antiguo Testamento. Entonces es importante que encontremos esa distinción y la veamos, porque esto de que dice Pedro no es nada nuevo. Esto ya viene en el Antiguo Testamento, ya venía listo. Entonces vamos ahora a ver cómo es que nos dice en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Ahí nos habla un poquito ahí nos habla un poquito de lo que es lo que Pedro nos había dicho en esta carta de los sacerdotes, del sacerdote general de toda la nación. Éxodo 19, versículo 5. Ahora pues, si de veras me obedecéis y guardáis mi alianza, seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a los israelitas. Entonces ya Dios le reveló a Moisés desde el libro del Éxodo de que ya si su pueblo aceptaba sus mandatos, ya ese pueblo iba a ser para Dios un reino de sacerdotes, una nación santa. Entonces, que nos vengan y nos presente 1 Pedro 2:9 no es nada nuevo, porque eso ya se venía enseñando por 2000 años desde antes de Jesucristo, con las enseñanzas que Dios mismo le dio a Moisés.
de que el sacerdocio de toda la nación ya existía, pero inclusive si vemos y leemos el Antiguo Testamento, existía ese sacerdocio de toda la nación, pero aún así existía el sacerdocio ministerial, que era la tribu de Leví y los hijos de Aarón. Entonces, o sea, sí es cierto, no tiene nada de nuevo esto de 1 Pedro 2:9. ¿Cuál es ese grupo más o menos? Yo estoy ahí desencanchado de cuál grupo es el que usa esta cita bíblica. Son la mayoría. Sí, la mayoría, especialmente si nos vamos a las iglesias protestantes históricas como los luteranos, los anglicanos, esos no lo usan, porque ellos también en parte tienen un tipo de sacerdocio, aunque algunos ya están muy errados porque ya ordenan mujeres también, ahí ya se salieron completamente del contexto de lo que Jesús dejó. Y algunos no creen en la presencia real. Sí, pero ese tema no lo vamos a tocar ahora, del sacerdocio de hombres, nada más no lo vamos a tocar ahora, vamos a hablar en general. Pero estamos hablando más de las 40,000 diferentes iglesias no denominacionales que han salido últimamente. Ellos son los que se enfocan en eso. Ellos nomás dicen, al pastor se le reveló esto y él que fundó su iglesia, y porque no es necesario tener sacerdotes ni nadie que nos guíe, simplemente porque se me ocurrió, yo hago una iglesia y ya. Ahora es como una justificación más bien. Se podría decir, y como te dije al principio, todo lo que usan, los argumentos que usan, son simplemente para atacar la iglesia, para tratar de confundir al católico que no está preparado. Pero no se preocupen, para eso estamos aquí, para ayudar a la gente a que se prepare un poquito con un poquito de lo que sabemos. Okidoki, como decimos. Bueno, esto es el sacramento del sacerdocio ministerial. Está aquí con nosotros Mina Rivero. ¿Quién cree que es? ¿La conoces? ¿La conoce alguien? A la chispa de la radio le mandamos un saludo. Buenos días, Ministerio Geselado. También dice el Ministerio Good Morning. Mina Rivero, la chispa de la radio. Es que nosotros aquí saludamos así. Decimos good morning, buenos días, good morning a todos. Saludos a Virgilio Vázquez, a todos nuestros hermanos. ¿Saben qué? Vamos a tener que hacer una pequeña pausa y vamos a volver. ¿Con qué volvemos, Francisco? Vamos a ver la importancia de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, si de verdad eran importantes o simplemente Dios los puso ahí para que ocuparan un espacio. Eso lo vamos a ver. Muy bien, entonces volvemos, hermanos de Radio Católica Internacional, Radio El Redentor en Ovalle, Chile, Radio Julis, también de Baltimore Express Radio, nuestros hermanos de Delaware, nuestros hermanos pues, de todo el mundo. Vamos a volver en unos instantes, vamos a hacer esta pequeña pausa y retornamos recordando a este gran narrador de deportes de Monterrey. Pausa y retornamos. Escuchemos a Siervas como Pastores. Que hay que hablar de la multiplicación de los panes. Pues pusimos uno y ahora ya hay 3. Oh, sí, ¿verdad? Era uno y hay 3. Alecito.
Estamos escuchando a siervas con pastores, como pastores. Bueno, vamos a volver con el tema. Así es como estamos de vuelta, queridos hermanos de Radio Católica Internacional, de Radio El Redentor 107.5 de FM, Radio Julis Católico en Julischín, Guatemala. Queridos hermanos de Baltimore Express Radio, estamos en tu programa preferido de los jueves en la mañana, que es Apologética en Línea. Este programa donde hablamos de temas tan importantes de nuestra fe católica, y sobre todo ante esas preguntas que se nos hacen sobre pues tantas cosas, ¿no? Que la Virgen, que por qué los católicos queremos tanto a la Virgen, que por qué nosotros creemos en la comunión, en la Eucaristía, que por qué nosotros creemos en todo lo que creemos, y tenemos siempre una respuesta católica a nuestros hermanos que nos preguntan, o que incluso algunos no nos preguntan, sino que vienen y nos dicen a nuestras casas: estás en un error, no estás bien, no estás haciendo las cosas bien como cristiano, ni siquiera te sabes el nombre de Dios. Y bueno, como decimos nosotros coloquialmente, pues I'm sorry for you, pero la verdad es que sí estamos haciendo las cosas como, llevando la doctrina como la Iglesia lo ha recibido. Así que, pues, nosotros como católicos tenemos tantas cosas que mucha gente no sabe todavía, y por eso muchos se van de la iglesia. Decía un padre en una homilía, no sé, o creo que era un chiste que vi por ahí, ya ni me acuerdo. El caso es que decían que un hombre se fue de la iglesia y después se encuentra con el pastor de la iglesia y le dice: no, yo allá cuando era católico, yo no, de otra denominación, pues, y yo cuando era católico no estudiábamos la Biblia y no sé qué tanto. Y un día se encuentra con el padre, con el párroco que tenía, y dice: oye, Roberto, ¿por qué te fuiste de la iglesia? ¿Dónde andas ahora? El padre, bien que sabía, pues estaba haciendo así como que yo no sé ni qué, a ver qué le sacaba, no sé, o hacer plática nada más. Dice: ¿por qué te fuiste, Roberto, de la iglesia? Pues no has venido. Dice: no, dice, es que yo, no leíamos la Biblia cuando yo estaba aquí, y ahora yo voy a una iglesia donde la palabra es lo más importante, y allí sí se estudia. Dice: ¿a poco no? Dice: y le dice el padre: yo creo que tiene razón. Mientras la demás gente leía y escuchaba la Biblia, tú estabas dormido ahí en la banca y a veces hasta roncabas. Entonces muchos hermanos católicos se van de la iglesia, no porque no se lea la Biblia. Tenemos ¿cuántas lecturas? 4. Primera lectura, el Salmo también es lectura de la Biblia, aunque no se nombra segunda lectura, se le nombra simplemente Salmo. Luego la segunda lectura y luego el Evangelio. 4 lecturas de la Biblia en las misas dominicales, y serían 3 durante media semana, ¿no? Que viene siendo primera lectura, Salmo y el Evangelio. Entonces, muchos de nosotros nos vamos de la iglesia no porque no se lea la Biblia, como muchos dicen, o no porque no nos enseñen, sino porque nosotros no escuchamos. Entonces, vamos a continuar este tema del padre del sacerdocio ministerial. Pues es algo muy importante que como católicos tenemos que saber. Y bueno, adelante hermanos, vamos a seguir con el tema. Pues vamos a continuar aquí hablando de lo que es el sacerdocio.
según nuestros hermanos separados, ¿no? El sacerdocio llegó hasta Jesús y ahí se acabó todo. Recopilando un poquito de cómo habíamos empezado, ellos dicen de que pues sí, la palabra sacerdocio está mencionada en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo, a partir de Jesús para acá se acabó, que ahí pues ya no existe más para nada y no la encuentran ellos, y ese es el argumento que ellos utilizan. Entonces vamos ya como hemos empezado a ver unos pasajes de la Biblia, algunos como vimos en Primera de Pedro, ¿no? El pasaje que utilizan ellos para mal utilizado, para confundir a los que no conocen la Escritura. También vimos el paralelo en Éxodo, de cómo lo que nos está hablando Pedro en el Nuevo Testamento ya venía hablado desde el Antiguo Testamento también. Ahora vamos a tomar un pasaje del libro de Josué en el capítulo 3, versículos del 14 al 17. Vamos a ver cómo, decía Francisco antes de irnos a la pausa, a ver si es cierto que pues los sacerdotes están nombrados nomás porque tienen que estar nombrados o tienen su real importancia dentro de nuestra fe. Leamos el libro de Josué en el capítulo 3, versículos 14 al 17. Dice: cuando el pueblo partió de sus tiendas para pasar el Jordán, los sacerdotes llevaban el arca de la alianza a la cabeza del pueblo. Y en cuanto los que llevaban el arca llegaron al Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron la orilla de las aguas, el Jordán baja crecido hasta los bordes todo el tiempo de la siega. Las aguas que bajaban de arriba se detuvieron y formaron un solo bloque a gran distancia. En Adán, la ciudad que está al lado de Sartán, mientras que las que bajaban hacia el mar de Arabá o mar de Sal quedaron cortadas por completo. Y el pueblo pasó frente a Jericó, mientras todo Israel pasaba en seco. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza de Yahvé estuvieron de pie firme en seco, en medio del Jordán, hasta que toda la gente acabó de pasar al río. Ok, este pasaje nos muestra la importancia y el plan que Dios tiene para los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Todo el tiempo hay que recordar de que lo que está prefigurado en el Antiguo Testamento es puesto a la luz o es llenado completamente en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a desglosar un poquito este verso de la Biblia. Dice, lee el primer versículo, ¿cómo es que dice? El versículo 14. Cuando el pueblo partió de sus tiendas. ¿Quién salió de sus tiendas? Todo el pueblo, ¿verdad? Habíamos leído anteriormente en el Éxodo de que todo el pueblo era una nación de reyes, según lo había dicho Dios. No, pero aquí dice que partió el pueblo de sus tiendas, ¿ok? Para pasar el Jordán. Los sacerdotes llevaban el arca de la alianza la cabeza. A los sacerdotes los está separando de lo que era el pueblo. Le está poniendo, porque esto, a pesar que el pueblo era una nación de sacerdotes, tenía también un sacerdocio ministerial que era diferente a ese sacerdocio de todo el pueblo. Entonces salió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. ¿Qué más? Y en cuanto los que llevaban el arca llegaron al Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron la orilla de las aguas, el Jordán baja crecido hasta los bordes todo el tiempo de la siega. Las aguas que bajaban de arriba se detuvieron y formaron un solo bloque a distancia. Entonces los sacerdotes, diferentes del sacerdocio de toda la nación, llevaban el arca y cuando sus pies tocaron el agua del Jordán se detuvo para que todos tuvieran paso y pudieran pasar por el Jordán. Fue más o menos, o fue lo mismo que sucedió, si leemos en el libro del Éxodo, cuando cruzaron el Mar Rojo. Entonces, los pies de los sacerdotes tocaron el agua se dispersó y pudieron pasar en seco, básicamente pudieron pasar todo el pueblo. Entonces aquí vemos la importancia del sacerdocio ministerial también, porque inclusive los pies de los sacerdotes son santos, son sagrados, son apartados para Dios, y Dios hace sus obras a través de él. Aquí básicamente nos está diciendo este pasaje de que Dios está utilizando a los sacerdotes para llevarnos a la salvación. ¿Ok? Y acuérdense, vuelvo a repetir, en el Nuevo Testamento todas estas promesas, todas estas alusiones se perfeccionan. Entonces, ¿qué más aún en el Nuevo Testamento? O sea que lo que nos dices es
el sacerdote está consagrado, o sea, está bendecido por Dios para una función específica. Y esto me gustó mucho, la imagen, bueno, la enseñanza, Francisco, Eddie, de que los sacerdotes están puestos por Dios para la salvación del pueblo y de hacerlo de una forma segura. Segura porque en cuanto los pies del sacerdote pisan las aguas, ya pueden pasar en seco las personas. O sea, nosotros, desde que el momento que tenemos nuestros sacerdotes, esa es una figura de lo que es ahora. Nosotros somos llevados de la mano, que son también pastores, somos llevados de la mano sanos y salvos hacia la salvación. Es algo hermoso, ¿eh? Yo no lo había visto así y ahorita que lo estás diciendo, wow, me quedé así como impresionado. Bueno, adelante. Sí. Sí, claro, entonces, pues son para guiarnos, como dice Manuel, a la salvación. No están simplemente ahí para ocupar un espacio, nada, sino que son los elegidos y apartados por el mismo Dios para guiar al pueblo de sacerdotes que ya existía a través de su ministerio, llevarlo hacia la salvación, a esa salvación que Dios quiere que todos alcancemos. Entonces es muy importante, y los pies, como voy a repetir, son sagrados del sacerdote. Imagínate en el Nuevo Testamento las manos del sacerdote que convierten el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. ¿Qué más sagrados podrán estar? Vamos a ver cómo dice Malaquías capítulo 2, versículos del 7 al 8, y con eso que vamos a tomar el break de la hora, ¿verdad? Sí, faltan 2 minutos. Ok, sí. Vamos a leerlo y ahí lo dejamos y luego continuamos en el regreso del descanso. Malaquías 2:7. Los labios del sacerdote guardarán el saber, y la ley se busca en su boca, pues es el mensajero de Yahvé, Seboat. Okay, entonces los labios del sacerdote guardan el saber o guardan la sabiduría, y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, la de la boca de los sacerdotes está hablando, porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos, del Señor Seboat, como dice en la Biblia esta. Entonces es importante, ¿no? También, porque también no solo están consagrados, sino que también sus consejos nos van a ayudar a alcanzar esa salvación de la que hablamos ahorita, de que ellos fueron escogidos para guiarnos a la salvación. Ellos también van a guiarnos con sus consejos para poder alcanzar esto. Porque a veces sucedemos, como dice en el siguiente versículo, en el versículo 8, que nos pasa a algunos esto. Pero vosotros os habéis extraviado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido la alianza de Leví, dice Yahvé Seboat. Sí, porque muchos nos desviamos del camino. Esa es una alusión nuevamente a lo que es el sacramento de la confesión. Nos desviamos, pero tenemos a ese sacerdote ministerial que nos administra el sacramento de la confesión y nos ayuda a regresar al camino correcto que Dios quiere que sigamos a través de sus mandamientos. Muy bien, entonces vamos a la pausa y regresamos a ver ya adentrándonos al Nuevo Testamento para ver qué es lo que nos dice el Nuevo Testamento, enlazando el sacerdocio con el sacrificio de la Santa Misa. Así es, queridos hermanos de Radio Católica Internacional, de Radio El Redentor, de Julis Católico, de Baltimore Express Radio, vamos a hacer una pequeña pausa. Viene con nosotros en estos momentos Juan Carlos Arcilla con Yo Venceré. Volvemos aquí a tu programa preferido de las mañanas. En las mañanas, aquí en Radio Católica Internacional, Apologética en línea con Eddie Chamalé, Francisco Pérez y tu servidor Manuel Caballero. Comparte este programa, que llegue a más de 100 compartidas, porque esta es una gran bendición. No todos los días podemos escuchar este tipo de explicaciones con nuestros hermanos, el dúo del Evangelio. Así que vamos, el dúo de 3, así es. Bueno, volvemos en unos instantes. Vamos a escuchar a nuestro hermano músico de Dios, Juan Carlos Arcilla, con Yo Venceré. A ver si se mueven los muchachos, dice que se lado. Yo venceré.
con su armadura me viste mi Señor, preparado estoy para luchar. Estoy fortalecido con tu gran poder y toda mi fe está puesta en él. Coraza de justicia, cinturón de la verdad, espada del Espíritu es la palabra de Dios. Estoy protegido. Buenos días, Mine Rivero. Águila Cor, muy buen día, Dios les bendiga en este día del Señor, desde el Tabasco. Saludos a Tabasco. Luz Elena Dávila Cruz, buen día mi hermano, Dios les bendice. Mari Díaz, saludos. Luz Elena Dávila Cruz, buenos días. Raúl Quintero Zamora. Hola mis hermanos, me encanta la apologética, que Dios los bendiga a todos mis hermanos y al mundo. Amén. Salud, Ministerio de ese lado. O alguien estornudó. Saludos, Mine Rivero. Anchi González. Juan y Olivares, buenos días. Carmen Ramírez. Bendiciones. Bendiciones a todos ustedes que están con nosotros. Virgilio Vázquez. Buenos días, hermano Virgilio. Aquí saludos a Juan Carlos Arcilla. Lo venceré. Que nos sostiene Cristo. Vamos compartiendo. Ya bien. Eso. Compata que llegue a más de 100, al menos 110 compartidas. Share. Ah, sí, perdón. Los que están en Estados Unidos. Share, please. En español, share. En español, share. Saludos, Marisa Campos Chávez. Saludos. Dice que Francisco casi nunca habla, pero que hoy sí le están dando chance de hablar. Vamos a escuchar esta promo. El día para ofender a Radio Católica Internacional ya está cerca. Sábado 28, este mismo sábado 28 de abril. Contamos con tu colaboración para expandir el Evangelio hasta los confines de la tierra. Te está tocando el Espíritu de amor. Haz tu aporte en estos lugares autorizados. En Wisconsin, Estados Unidos, con la hermana Lidia Bonilla. En Filadelfia con el hermano Lucino Florentino. En Oakland, California, con el grupo Jóvenes Modelos de Fe. En el Bronx, New York, con José Miguel Cacerao. En Juárez, México, con Mariana y el hermano Saulo. En Lima, Perú, con la hermana Milka Dongo. Y en República Dominicana, Con Rafi Rey al 809-869-1092. Qué fácil es donar para el que tiene a Jesús en su corazón. sábado 28 de abril, es el día para ofrendar a Radio Católica Internacional. Puedes comenzar ya. Te está tocando el Espíritu de amor. Te está tocando el Espíritu de Dios. Estamos de vuelta, queridos hermanos de Radio Católica Internacional, nuestras estaciones hermanas de la 107.5 de FM en Ovalle, Chile. Saludos al Padre Osvaldo, saludos hermanos Walter, Enrique Encina y toda la audiencia, nuestra audiencia allá en Ovalle, Chile. Saludos hermanos en Julichín, en San Marcos, Guatemala. Saludos hermanos en todo el mundo en realidad que nos están escuchando, y saludos también a Baltimore Express Radio, a todos nuestros hermanos del Salvador y hermanos latinoamericanos. Este es su programa Apologética en Línea. El día de hoy estamos hablando sobre el sacerdocio y le damos la bienvenida
a Mari Díaz, a Margarita Arteaga, que dice buen día, Dios los bendiga. Dios la bendiga, Margarita, buenos días. Mine Rivero dice, Mine pregunta a Geselao que por qué va a cambiar el horario con ella. Yo creo que ya no la están queriendo robar de aquí de Phoenix, ¿verdad? Pero no sabe el hermano Geselao que la hermana Mine Rivero tiene un contrato firmado y vuelto a firmar. Hay un contrato firmado con Radio Católica Internacional Phoenix para estar aquí, pero aparte tiene un contrato firmado donde dice que no puede romper el otro contrato. Y además es propiedad exclusiva de Bendición de Dios Radio. Sí, también, propiedad exclusiva de Bendición de Dios Radio. Y aprovechamos, hermanos, para invitarlos, fíjense, desde ahorita los vamos a invitar el 12 de octubre de este año en Toleson, aquí en Phoenix, Arizona. Bueno, es otra ciudad, Toleson, ¿verdad? Pero en la parroquia allí de Santísimo Sacramento, en Toleson, va a estar la fiesta de la parroquia, pero también, ¿qué creen? Radio Católica Internacional se está uniendo con la parroquia de Toleson para festejar y va a haber eventos ahí pues muchos eventos, y entre esos eventos, ¿qué creen? Pues estamos invitando a Geselao y a Rafi Rey para traer algunos de los programadores de Radio Católica Internacional aquí a la fiesta en Toleson. Y bueno, también pues nosotros como Radio Bendición de Dios como grupo, como ministerio, como se les llama, o nos llaman como un grupo organizado que sirve a Dios. Nosotros vamos a estar apoyando a nuestra hermana Mine allí en Toleson y está invitado Geselao. Así que, hermano Geselao, vaya preparándose 12 de octubre. Tal vez los invitemos toda la semana por si hay algunas parroquias que quieran unirse a esta gran fiesta que vamos a tener de Radio Católica Internacional en Phoenix. Dice Mine que dónde está el contrato. Uy, hermana, ese se firmó y está allá arriba. Así que ni cómo ni para dónde se haga. Así que, hermanos, bueno, estamos de vuelta ya con nuestros hermanos Eddie Chamalé y Francisco Pérez con este programa especial tan bonito del sacerdocio. Hablando del sacerdocio, súbanlo, vamos compartiendo. Yo veo muy poquitos compartidas. No sé ustedes cuántas vean, a mí no me salen todas, ¿verdad? Vamos a ver ahorita, vamos a hacer un refresh aquí. Tenemos 96, estamos cerquita. Les dije que al menos 110 compartidas. Vamos compartiendo más este programa. Y bueno, adelante, hermanos, ya estamos de vuelta aquí en Apologética en Línea. Adelante, hermanos. Bueno, pues hemos estado viendo la Biblia en el Antiguo Testamento, hemos estado viendo cómo el sacerdocio viene ahí, pero ahora vamos a empezar a desglosarlo en el Nuevo Testamento y a descubrir dónde, cómo y cuándo fue que nuestro Señor Jesucristo estableció el sacerdocio y que no se acabó con él. Empecemos ahorita en la carta a los Hebreos, en el capítulo 7, versículos del 11 en adelante. Dice, pues bien, si la perfección se alcanzara por el sacerdocio levítico, pues de él recibió el pueblo las leyes, ¿qué necesidad habría ya de que surgiera otro sacerdote a la manera de Melquisedec y no a la manera de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, necesariamente se cambian las leyes. Aquí esta carta de los Hebreos nos dice tanto, que a veces no profundizamos y no, mira qué suave, Jesús es sacerdote a la orden de Melquisedec y ahí se queda. Pero vamos a verlo detalladamente. Dice, ahora bien, ¿cómo es que dice? Pues bien, si la perfección se alcanzara por el sacerdocio levítico, pues de él recibió el pueblo las leyes. ¿Qué necesidad habría ya de que surgiera otro sacerdote a la manera de Melquisedec? Ok, entonces sí, básicamente está diciendo de que por medio de las leyes y el sacerdocio levítico no se alcanzó la salvación de que Dios tenía destinada para nosotros. Hubo necesidad de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec, que sabemos que ese es el orden que Jesucristo está siguiendo.
Y dice ahí, luego dice, y no designado según el orden de Aarón. O sea, es un sacerdocio completamente diferente. Dice, porque cuando se cambia el sacerdocio, entonces sí hubo cambio de sacerdocio, no dice, la palabra que no escucho yo aquí es que diga, se eliminó o se canceló o ya no existe. Dice, se cambia el sacerdocio. Necesariamente también ocurre un cambio de la ley. ¿Qué es lo que nos dicen todo el tiempo? El sacerdocio se acabó. Se acabó, no. Aquí está diciendo que hubo un cambio de sacerdocio. Esa palabra se acabó, se canceló, se terminó, hermanos. Esa existe solamente en la Biblia de nuestros hermanos protestantes. Y esa es, y esa es parte. En la Reina Valera estaba viendo yo que es donde viene, donde dice se canceló. Entonces, eso estamos viendo, ahí nos damos cuenta también, o podemos darnos cuenta cómo hay muchas palabras de que en las Biblias de nuestros hermanos protestantes están cambiadas, y es por eso que ellos las malinterpretan y de esa misma manera confunden a sus mismos feligreses. Las antiguas Biblias de la Reina Valera pues se le llama que es una joya de la traducción, pero la primera, no las nuevas versiones. Ya en qué año fue, no me acuerdo si 96 o 2006, cuando hicieron la primera revisión y le cambiaron algunas palabras. Es increíble cómo pueden cambiarle las palabras a la Biblia, pero así es. Bueno, dice Mine Rivero que necesita orar mucho para que estos hermanos que están aquí bailen. Ahora con mis rodillas, porque... Hermanos de Radio Católica Internacional, también quiero decir esto antes de continuar con el tema. Rita Cachú pide oraciones por su papá Luis Cachú, que Diosito le borre toda célula maligna de todo su ser. Amén. Y le pedimos a Dios nuestro Señor que bendiga a nuestro hermano Luis y que se haga así como está pidiendo nuestra hermana Rita Cachú por su papá. Que Dios le bendiga. Amén. Bueno, hermanos, yo quería leerles algo. Hay alguien que está escuchándonos desde Belice, nomás que yo no sé pronunciar el apellido. A ver, ya se me fue entre los comentarios para abajo. A ver, hermana, si está escuchando, nuestra hermana de Belice que está aquí con nosotros, ya no pude darle el cursor para abajo porque como estamos en tiempo real, se nos va y se pierde, ¿verdad? Pero para mandarle un saludo a nuestra hermana que nos está escuchando en Belice. Saludos y bendiciones. Bueno, vamos a continuar con el tema. Entonces, nos decía Hebreos 7, 11, 12, ¿verdad? Que hubo un cambio de sacerdocio, pero en realidad no está diciendo que se cancela el sacerdocio en sí mismo, sino que hay un cambio. Bueno, vamos a continuar. Y aquí habla que ese cambio fue del sacerdocio que Aarón ejerció en el Antiguo Testamento, perdón, y al cambio de Melquisedec. Pero ¿quién es Melquisedec? Vamos a ver, en aparece esta figura extraña, aparece en Génesis 14, 18, ahí nos dice quién es Melquisedec. Entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Ok, entonces aquí ya ponemos el contexto. ¿Cuál es la diferencia entre el sacerdocio de Aarón y el sacerdocio de Melquisedec? Es la siguiente. Aarón ofrecía, o el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio levita, ofrecían sacrificios de animales, machos cabríos, ovejas, todo eso. Pero Melquisedec ofreció como ofrenda pan y vino. ¿Suena familiar o no suena familiar? Melquisedec, pan y vino, Aarón, animales sacrificados. Entonces, ahí vemos un poquito la diferencia. Vamos a ver dónde escuchamos este ofrecimiento de pan y vino. Vamos a ir al Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 19. Vamos a ver ahí quién ofrece nuevamente pan y vino. Tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por vosotros. Ok, entonces Jesús mismo ofreció pan y ofreció vino, que es su cuerpo y es su sangre, bajo el orden de Melquisedec. El cambio de sacerdocio lo está haciendo precisamente en la última cena.
Entonces, sabemos, bueno, un poquito desviándome, pero hablando de lo mismo. Sabemos de que hay 7 sacramentos en la iglesia, ¿verdad? Cuando hombres son elegidos para guiar al pueblo, ¿cómo se llama ese sacramento, Eddie o Manuel? Cualquier de los dos sabe. Para guiar. Sí, o sea, no los que, está el matrimonio y está el otro. Sacerdocio. Pero ¿cómo se le dice el nombre completo? No, a ver, adelante. Dice el orden sacerdotal. Ok, orden Sacramento sacerdotal. del orden sacerdotal. Dice el padre Luis Toro que se le llama como el sacramento del orden sacerdotal porque en la última cena Jesús ordenó que se hiciera eso en conmemoración de él. Entonces los sacerdotes están siguiendo esa orden, por eso es el orden sacerdotal, está haciendo la orden del mismo Jesucristo de continuar esas ofrendas de pan y de vino, que ellos van a continuarlas. Entonces por eso es esa orden y por eso es el orden sacerdotal. El orden sacerdotal, pero dilo como el padre Luis Toro. Hermanos, es el orden. No, mejor no lo imito porque luego van a pensar que me estoy como riendo y no. Un saludo al padre Luis Toro. Porque es que eso no lo llevan a cabo entonces los pastores de las diferentes congregaciones, porque ellos no recibieron esa orden. Entonces ellos se están autonombrando, entonces precisamente por eso, al no ser ordenados ellos, no pueden ejercerlo. Y ellos sabiéndolo, pues no lo hacen. Para los protestantes, el decir que hagan esto en memoria mía, ellos dicen, es solo un recuerdo para recordar lo que Jesús en la última cena, pero pues ahí se queda. Pero para nosotros los católicos, esto quiere decir que tenemos que hacer lo que Jesús dijo, porque él mismo dijo, hagan esto en memoria mía. Y ese es un recordatorio que digan, yo lo mandé a hacer, entonces tienen que hacerlo. Y todo el tiempo nos decimos, es que yo sigo a Jesús, yo obedezco a Jesús. Pero nos vamos dando cuenta poco a poco de que los únicos que verdaderamente siguen lo que Jesús ordenó o mandó a hacer somos los católicos. Muchos de los demás allá afuera siguen a Jesús en partes, pero en mucho lo ignoran y en cosas muchísimo, muy importantes, como es esta orden de hagan esto en conmemoración mía. Ahora una pregunta. ¿Pablo fue discípulo de Jesús? ¿Pablo anduvo con Jesús? No. No anduvo, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se debe entonces que Pablo en una de sus cartas a los Corintios les narra de la siguiente manera? Lo vamos a ver ahorita en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, y vamos a ver, y nos vamos a preguntar, bueno, pero ¿por qué lo está haciendo entonces si pues ya con Jesús se había acabado esto? Veamos, dice, porque yo recibí del Señor lo que os transmití, que el Señor Jesús la noche en que era entregado tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Entonces, ¿por qué lo está haciendo Pablo? ¿Por qué está dando esa enseñanza? Por lo mismo, él mismo lo está recibiendo, no porque haya andado con Jesús, sino siguiendo esa orden, ese mandato que nuestro Señor había dejado. Pablo se hizo discípulo, se puede decir, de Jesús mucho tiempo después de que Jesús había muerto. Él no anduvo al lado, él no estuvo sentado en la mesa cuando Jesús dio esa orden, pero él sabe que viene esa orden sucedida por los apóstoles. Entonces lo mismo que recibió Pablo es lo mismo que sigue transmitiendo. ¿Y qué es lo que hacen nuestros sacerdotes hoy en día? Lo mismo, seguir transmitiendo, conmemorando ese momento que nuestro Señor ordenó. Así es, y ahí San Pablo está diciendo que él recibe, o sea, la enseñanza recibe, y ahí hay un mito muy extendido, también no vamos a hablar de eso hoy, como dice Francisco, no es el tema de hoy, pero hay un mito muy extendido que dice que San Pablo todo lo recibió de Jesús, toda la enseñanza, si bien es cierto que Jesús le enseñó, le dijo, lo llamó, pero no todo lo recibió de Jesús, sino que tuvo que comparar lo que él sabía y que había escuchado Bernabé y a los demás con lo que San Pedro, porque dice, subí a Jerusalén a ver si lo que estaba enseñando yo estaba correcto. Entonces va a preguntarle a los apóstoles, a Santiago, a Pedro, a Juan, a todos aquellos que vivieron realmente con Jesús, y va a preguntarles, a cotejar, a ver si es cierto lo que él ha recibido también. Y entonces ahí San Pedro va a aprender de San Pablo, va a aprender de Pedro. Hay un mito muy grande,
pero también por quitarle la autoridad a Pedro sobre Pablo. Pero esa es otra cosa de lo del Papa. Entonces, adelante, vamos a continuar. Sí. Este versículo que acaba de leer y también es muy importante porque dice Pablo, porque yo recibí del Señor. ¿Y qué fue lo que recibió del Señor él y los otros apóstoles? El orden de hacer eso en conmemoración de Jesús. Okay. Entonces vamos a leerlo ahora en completo, incluyendo el versículo 20 hasta el 26. Ok, desde el 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que os transmití, que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. Asimismo tomó el cáliz después de cenar y dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre, cuantas veces la beberéis, hacedlo en memoria mía, pues cada vez que comáis este pan y bebáis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Okay. Entonces, Jesús en la última cena estaba anunciando ya su muerte, ¿verdad? Por eso lo conocemos como la última cena. Y San Pablo no está diciendo, pero Jesús lo hizo allá y fue una vez y única, y ahí se acabó, como dicen nuestros hermanos separados. Jesús hizo esa cena y ahí se acabó. Inclusive Pablo dice, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces, no es una vez ni una vez, es el mismo sacrificio, es la misma ofrenda que Jesús hizo en la última cena, pero siguiendo el mandato de Jesús, se continúa haciendo, y hoy en día, a través de todo el mundo, todos los días se hace esta ofrenda del pan y del vino, que es el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y aquí mismo es claro San Pablo diciéndonos que no es nomás una vez, no lo vamos a hacer, porque hay muchos hermanos separados que simbólicamente tienen una vez al año esta cena del Señor que le llaman. Pero aquí estamos dándonos cuenta cómo dice nuestro Señor que lo podemos hacer cuantas veces querramos. Vuelvo y lo repito, dice, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. ¿Cuántas veces la beberéis? Hacedlo en memoria mía. Entonces no está diciendo, cada año que lo hagan me van a estar recordando. No, Él está diciendo cuántas veces, o sea, no está poniendo un límite. Nos está diciendo que cada vez que comamos su cuerpo y que bebamos su sangre, lo estamos haciendo en memoria de nuestro Señor. Cada vez, cada día, nosotros tenemos la Santa Misa cada día, y bueno fuera que todos pudiéramos asistir y pues comulgar, tomar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Y no es simbólicamente como dicen nuestros hermanos separados. Ellos, vuelvo a repetirles, ustedes saben, algunos de ustedes habrán escuchado que ellos simbólicamente se reúnen cada año para conmemorarlo, pero simbólicamente. La cena del Señor. La cena del Señor le llaman. Sí, pero pues es un mero símbolo, y nosotros sabemos porque Jesucristo lo estableció que es algo real, presencia real. No es, y luego algunos lo hacen sin las especies como deben ser. No es vino, sino que ponen jugo, cosas, galletas. Entonces, en lugar de ser una reverencia total, se convierte en una irreverencia ante la enseñanza de Cristo. Pero bueno, irreverencia, en una burla de lo que Jesús pues, nos dejó anunciado. Sí, así, pues sin intención algunos, ¿verdad? Pero sí, es verdad. Bueno, saludos a Pablo Telles, buenos días hermanitos, bendiciones. Pablo Telles dice amén. María Almanzar, saludos y bendiciones, saludos a Marisela Díaz, Pablo Telles. Y bueno, hace ratito les decía de nuestra hermana de Belice, no sé pronunciar el apellido, pero lo voy a tratar de las dos formas. Liliana Pech o Liliana Peck, de Belice, dice que nos pide que oremos por su hijo que está en el seminario. Claro, Wow. Claro, vamos a ponerlo en oración. No sabemos cómo se llama su hijo, hermana Liliana, pero bueno, de todas formas, ya le ponemos desde ya a Dios nuestro Señor, a su hijo, para que le dé fortaleza, para que pueda continuar y ser ese guía, ese pastor y ese otro Cristo que Dios necesita para guiar a su rebaño. Hermana, y recuerde, ya no es nada más su hijo, ya es hijo, hermano, padre y de todo el pueblo, porque Dios para eso llama a sus elegidos, a los que Él quiere, dice la palabra de Dios. Bueno, vamos a hacer otra pausa, estamos casi al medio tiempo, ¿verdad? de la segunda hora. Como 2 horas de tema. Sí, como 2 horas de tema, no, pues es que vamos a continuar con esta bendición del día de hoy, con el tema del sacerdocio.
Sakir Peck. Hermana, le voy a preguntar, ¿se dice Peck o Pech? A ver, Peck. Ajá, Peck. Bueno, sí, a ver, nos dice si es Peck para no regarla. O díganos Peck como con K o pónganle una K o algo para saber que es Peck o es Pech con Che. Pienso depende del lugar, porque sí, yo tuve un amigo donde trabajaba, que igual se escribía Pech, pero él me corrigió, era Peck. Entonces, Peck. depende del lugar donde estemos. Corríganos usted, hermana. Y pedimos por Sakir Peck. Bueno, entonces vamos a volver de esta pausa en unos minutos. Y como Geselao siempre anda muy movido y con esas ganas de que todo el mundo baile. Y vamos a despertarnos ya en esta mañana. Aquí ya está saliendo el sol en Phoenix, Arizona. Son las 6:28 de la mañana. En otras partes, ¿verdad? Allá son las 9:28 en la República Dominicana. Y en México son las 8:28 de la mañana. En Guatemala, ¿qué horas son allá en la capital? Ahorita 7:28. 7:28 de la mañana en Guatemala, capital. Saludos, hermanos. Vamos a volver después de esta pequeña pausa musical. Viene nuestro hermano Juan Taveras con Despierta. ¡Y despierta, hermano! ¡Eso! Puedes hacer, despierta si estás dormido. ¡Eso! ¡Ayúdame, Francisco! Solo Jesucristo lo hará con su poder. Solo Jesucristo lo hará Con su poder. Ay, deja la tristeza y vente a gozar. Y el sueño, mire, el sueño. Son las 6:29 de la mañana, de la madrugada, dice ella. Ya salió el sol, hermana, dime. Jesucristo el que vamos a alabar, pues vamos a procurar ay, nuestra salvación y vamos a adorar. El Hijo de Dios. Vamos a procurar ay, nuestra salvación y vamos a adorar. El Hijo de Dios. A ver, ya llegamos a las 110. Vamos viendo. El Hijo de Dios. Y vente a gozar, porque está Jesucristo al que vamos a alabar. Y deja la tristeza y vente a gozar, porque está Jesucristo al que vamos a alabar. Despierten, despierten. Y vamos a adorar el Hijo de Dios, pues vamos a procurar a nuestra salvación y vamos a adorar el Hijo de Dios. Vamos a alabar, y glorificar el Hijo de Dios. Vamos a alabar, y glorificar El Hijo de Dios. el Señor te dice que despierte, despierta ese vacío robado. 113. A ver si le llegamos a 125 compartidas. Bien. Caminando con Jesús. Eso, ya se está moviendo, mírenlo. Eso. Este lado sí tiene ritmo. Así se goza. Y vente a gozar, porque está
a Jesucristo el que vamos a alabar. Ay, deja la tristeza y vente a gozar, porque es a Jesucristo el que vamos a alabar. ¡Ánimo! Y vamos a adorar el Hijo de Dios. Vamos a procurar a nuestra salvación y vamos a adorar el Hijo de Dios. Vamos a alabar, vamos a alabar y a glorificar el Hijo de Dios. ¡Súbelo, Viviana Pech! Maximina Fernández, ¡súbelo! ¡Alegría en esta mañana! Pablo Telles, sonríe, Virgilio Vázquez. Carmen Ramírez también, Carmen Ramírez, saludos a nuestra hermana Carmen Ramírez, que ya está aquí con nosotros. Todos los hermanos que ya están aquí con nosotros nuevamente, no se vayan, no se atrevan a cambiarle. Este programa está buenísimo, buenísimo. El programa del día de hoy de Apologética en Línea, estamos hablando del sacerdocio, el sacerdocio ministerial. El sacramento del orden sacerdotal, como bien nos decía nuestro hermano Francisco, que a veces nos agarra en curva. Estamos nosotros pensando, estamos pensando, bueno, al ratito, y de repente sí, hay que despertar con estas preguntas. Así se llama el sacramento del orden sacerdotal, es el nombre oficial, ¿verdad? Así es, el orden sacerdotal. Entonces dice Maximina Fernández, súbelo, súbelo. Sí, saludos a todos nuestros hermanos que están aquí con nosotros, como Marisela Díaz, Juan Olivares, Maximina Fernández, Carmen Ramírez de aquí de Phoenix, Arizona, Virgilio Vázquez, todos nuestros hermanos que están sintonizándonos. Tenemos ahorita varios hermanos y ya llegamos a 113 shares o compartidas. Vamos a ver si le llegamos un poquito más. A 125, vamos tú. Pon la meta 500 y ya. No, bueno, vamos a 125 poquito a poquito. Bueno, vamos a continuar con el programa del día de hoy. ¿Vale? Vamos a ser un poco ambiciosos. 500 shares, vamos a ver si llegamos. Tenemos 28 minutos. Ok, dice Nivo Martel, mi esposa me mandó un WhatsApp de audio. Dice que no quiere perder la sintonía, no le está contestando su esposa. Hermano, dígale, mándame text para no perder la sintonía. Bueno, adelante, vamos a seguir con el programa del día de hoy. Vamos a ver la importancia del sacerdote y qué es su ministerio principal. Vamos a ver cómo nos dice Hebreos 5, versículo 1. Todo sumo sacerdote está tomado de entre los hombres y constituido en favor de la gente en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Ahora vamos a verlo otra vez cuando se narró lo que es la última cena, pero ahora vamos a verlo bajo los ojos del Evangelio de San Mateo. San Mateo capítulo 26, versículo 26, ahí nos narra la cena, la última cena, perdón, y ahí nos dice Jesús que el nuevo pacto las ofrendas que está haciendo, ¿para qué las está haciendo o para qué son? Y esa orden que le deja a los sacerdotes, a los apóstoles, que hagan eso en conmemoración de él, ¿para qué es también? Evangelio de San Mateo 26. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar las gracias se la pasó diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. ¿Para qué? ¿El último que dijiste? Perdón de los pecados. Ok, entonces Hebreo nos decía de que el sumo sacerdote es constituido a favor de los hombres en las cosas que refieren a Dios para presentar ofrendas y sacrificios para el perdón de los pecados. Y Jesús hizo lo mismo en la última cena. Él, como sumo sacerdote, ofreció la ofrenda de pan y de vino y dice del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Entonces, ese fue el orden que Dios le dio, que Jesús le dio a los apóstoles, que ellos continuaran esa conmemoración de él para perdón de los pecados. Sí. Oye, entonces,
Una de las funciones del sacerdocio anterior era el perdón de los pecados, ¿verdad? Por eso se ofrecían los sacrificios. Así es. Pero también Jesús allí está diciendo que para el perdón de los pecados, la nueva alianza, pero también en el sacramento de la confesión viene el perdón de los pecados. Entonces el sacerdote recibe esa facultad igual, pero ya, bueno, evolucionada, digamos, perfeccionada por Cristo Jesús de los antiguos sacerdotes. Oh, qué interesante. Así es. Adelante. Ahora vamos en Hebreos, vamos a ver un poquito más adelantito en el capítulo 9, desde el versículo 6, vamos a ir leyendo poquito a poquito y vamos a ir viendo qué enseñanza nos da aquí este escritor de los Hebreos. Algunos dicen que fue Pablo, otros dicen que no, pero no importa quién haya sido, la enseñanza es grande y vamos a ver qué es lo que nos dice Hebreos, capítulo 9, versículo 6 en adelante. Instaladas así estas cosas, los sacerdotes entran siempre en la primera parte de la tienda para desempeñar las funciones del culto. Ok, en los tiempos antiguos, antes en el Antiguo Testamento, existía el lugar santo, que era donde se congregaban todos los sacerdotes, pero aparte del lugar santo estaba un lugar que se llamaba el Santo de los Santos, que era donde entraba únicamente el sacerdote y una vez al año, el sumo sacerdote, perdón, y una vez al año. Entonces, aquí está hablando en preparar las cosas, ¿cómo es que dice? Instaladas así estas cosas, los sacerdotes entran siempre en la primera parte de la tienda para desempeñar las funciones del culto. Para desempeñar las funciones del, ¿qué dice? Culto. Oh, entonces mira, cuando nuestros hermanos separados, todos dicen, vamos al culto, pero algo que les falta, en realidad no están yendo a ningún culto ni nada, están yendo a leer un pasaje de la Biblia, a bailar, a gritar, a brincar, a todo, pero no están yendo al culto de la Biblia ni al culto de Jesús. Perdón que se los diga, pero aquí estamos hablando con la verdad, ¿verdad? Y la verdad nos hará libres. El culto verdadero es el culto que ofrecen los sacerdotes. Ese es el culto verdadero. Okay, entonces han estado engañados nuestros hermanos todo este tiempo a decir que van al culto. Así es, porque ese no es el culto de que la Biblia habla. Ellos que hablan de que dicen que todo debe estar en la Biblia, pues el culto que ellos celebran no existe en la Biblia. El culto verdadero es la Santa Misa. Fíjense nada más qué cosas estamos descubriendo el día de hoy aquí en Apologética en Línea. Entonces, el verdadero culto se da y necesita del sacerdote, de la presencia del sacerdote. Así es importante un sacerdote. Bueno, adelante hermano, perdón. Ok, ahora enlacemos el 6 que acabo de leer con el 7. Voy a leerlos juntos. Instaladas así estas cosas, los sacerdotes entran siempre en la primera parte de la tienda para desempeñar las funciones del culto. Pero en la segunda parte entra solo una vez al año el sumo sacerdote, y no sin sangre de animales, que debe ofrecer por sí mismo y por los pecados del pueblo. Ok, entonces el sumo sacerdote, ¿quién dijimos que era en del Nuevo Testamento? Jesucristo, ¿verdad? Él dice que en el Antiguo Testamento entraba una vez al año al Santo de los Santos, que era el lugar más sagrado, y nomás podía entrar una vez al año, y nadie podía entrar ahí aparte del sumo sacerdote. Inclusive el sacerdote cuando entraba ahí lo amarraban con un lazo de la cintura, por si llegaba a suceder algo y muriera ahí, lo podían jalar, porque nadie más podía entrar ahí porque estaba prohibido por Dios, y si alguien entraba podría morir. Entonces, y luego vino Jesús, él presentó su propia sangre como sumo sacerdote, y él entró al Santo de los Santos, pero el Santo de los Santos ya no es un lugar aquí, sino que es el mismo cielo que adquirió por nosotros con su propia sangre. Fíjense nada más, qué grandeza. Solamente el sacerdote puede, y también lo vemos en la actualidad, ¿no? Cuando católicos, hermanos católicos, cuando vemos que el sacerdote va y consagra la hostia, la víctima, pero cuando está el Santísimo, solamente el sacerdote puede, o es como lo más correcto, lo ideal, que solamente el sacerdote puede ir y tomar la Sagrada Comunión en el sagrario. Así es. Es el que tiene que abrir, aunque sabemos que, por ejemplo, un diácono también puede hacerlo, un religioso, pero ya eso es algo especial. Es el sacerdote el que tiene esa facultad de poder entrar al sagrario
lo que es ahora el Santísimo, el Santo de los Santos. Sí, bueno, adelante, adelante, porque no queremos que se nos termine el tiempo y sin haber dicho todo lo que tiene que decirse sobre el tema. Ok, dice el versículo 8, de esa manera daba a entender el Espíritu Santo que aún no estaba abierto el camino del santuario, mientras subsistiera la primera tienda. Todo ello es un símbolo del tiempo presente en que se ofrecen dones y sacrificios incapaces de perfeccionar en su conciencia al que da culto. Okay, entonces esos sacrificios y ofrendas que se hacían en el Antiguo Testamento eran imperfectos. No fue hasta que Jesucristo lo perfeccionó, haciendo el cambio de sacerdocio a la orden de Melquisedec, cambiando los sacrificios de animales por la ofrenda del pan y del vino, que es su cuerpo y su sangre. Y también llamándolos a dejarlo todo, ¿verdad? Que después se fue convirtiendo en el celibato. Así es. El sacerdocio, aunque todavía subsisten, ¿no? Algunos ritos donde hay sacerdotes casados y que son católicos, nomás que de otro rito, pero sobre todo la iglesia latina, que es a la que pertenecemos nosotros, al rito romano, los sacerdotes tienen que ser célibes, es decir, no casarse. Así es. Bueno, así adelante, adelante. El versículo 10 dice, pues no son más que prescripciones externas sobre comidas, bebidas y ablumaciones de todo género, impuestas hasta el tiempo de la renovación. ¿Y cuál renovación fue esa? La renovación del sacerdocio que Jesucristo hizo. Vale la pena estarlo recalcando para que se nos meta en la cabeza. Sacerdocio, el mismo Jesucristo lo cambió, lo perfeccionó y lo hizo a la orden de Melquisedec para ofrecer el pan y el vino, que es su cuerpo, sangre, alma y divinidad. No lo abolió, No. lo perfeccionó. Así es. Bueno, miren, antes de que se nos pase el tiempo, Rosa Hernández dice, hermanitos, a ver si tocan el tema de que sí se casan los sacerdotes, porque una hermana separada dice eso, pero yo sé que los que se casan son los de la iglesia episcopal, o estoy mal, corríjanme, bendiciones. Ese es un tema enorme, pero... Sí, bueno, vamos a tener un tema especial sobre el celibato. Y podemos hablar de ese el próximo programa la otra semana para enlazarlo con este y de hablar del celibato y para que Rosa Hernández, y ahí le podemos explicar un poquito más expandido, porque ahorita así nomás por encimita vamos a quedar en deuda. Sí, dice el diácono Marvin Hernández, el orden sacerdotal incluye desde el grado de diácono, presbítero y obispo, a ellos les corresponde apropiadamente. Es de lo que estamos hablando de la Sagrada Eucaristía, de la hostia, que es la víctima, o nuestro Señor más bien ya es el que está ahí, y que a ellos les corresponde, porque un diácono es consagrado también. El otro día estaba estaban los sacerdotes y estaba el diácono, y pues el diácono siempre le tiene que dar el lugar al sacerdote, porque el sacerdote es el que lleva ahí la autoridad, y estaba hablando el párroco, padre Deo, con el diácono Luis, y otro sacerdote, no me acuerdo. Bueno, estaban platicando y le dice uno de los sacerdotes, dice, pero tú también estás consagrado. Dice, tú tienes, a ti te han consagrado también para el servicio. Y ya el diácono dice, pues sí. Y entonces ya hizo lo que supuestamente no quería hacerlo porque estaban los sacerdotes presentes y les correspondía a ellos. Entonces el padre le está diciendo, tú ve y tómalo. Y dice, Sí, pues un diácono es ahorita valga la redundancia, no es una persona consagrada también, y sabemos que tiene prácticamente todas las funciones del sacerdote, a excepción de la consagración, pero todo lo puede ejercer también. Y pues aprovechando este comentario, saludos diácono, paisano, espero que esté teniendo una bonita mañana, Dios lo bendiga. Así es, Luis Martínez, Rosa Hernández con nosotros, generoso Abreu, gracias, diácono Marvin Hernández, muchas gracias, Alicia Sandierna, y está Rosa López, Rosita, buenos días, Azucena Camacho, nos dicen que leamos el capítulo 9, versículo 26 en adelante, para que los hermanos no católicos sepan que no es nada más una vez al año. ¿Sí? Los primeros cristianos lo tenían bien claro, porque dice los Hechos de los Apóstoles que se reunían el primer día de la semana para la fracción del pan. Bueno, adelante, adelante. Siguiendo aquí con la carta a los Hebreos, en el versículo 11 dice, fíjate, acabamos de leer, en el 10 dice, pues no son más que prescripciones externas sobre comidas, bebidas y ablumaciones de todo género, impuestas hasta el tiempo de la renovación. En cambio,
Cristo se presentó como sumo sacerdote de los bienes futuros, oficiando en una tienda mayor y más perfecta, no fabricada por mano de hombre, es decir, no de este mundo, y penetró en el santuario una vez para siempre, no presentando sangre de machos cabríos ni de novillos, sino su propia sangre. De ese modo consiguió una liberación definitiva, pues si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de una becerra santifican con su aspersión a los contaminados en orden a la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto al Dios vivo. Que es lo que te decía ahorita, el mismo Jesucristo entonces entró al santo de los santos, que ahora viene siendo el cielo, y nos obtuvo esa redención eterna para todos. Y como en el Antiguo Testamento Moisés ungió a todo el pueblo con la sangre de los novillos, los rociaba. Entonces Jesucristo vino y nos roció a todos con su sangre, y la sangre más perfecta, porque es la sangre del mismo Dios. Amén, la sangre que nos redime, la bendita sangre, santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar, adelante. Okay. Siguiendo con los versículos, desglosándolos poco a poquito. El 15 dice: Cristo es mediador de una nueva alianza. Una nueva alianza. Pues al intervenir una muerte que libera de las transgresiones de la primera alianza, los llamados reciben la herencia eterna prometida. Que es el reino de los cielos, como ya lo habíamos dicho. Pues donde hay un testamento se requiere que conste la muerte del testador. Okay, entonces el sacerdocio, la antigua alianza que finalizó fue perfeccionada por Jesús con su sacrificio en la cruz. Ya que el testamento es válido en caso de defunción y carece de valor en vida del testador. Por eso, tampoco la primera alianza se inauguró sin el uso de sangre. En efecto, después de haber leído al pueblo todos los preceptos de la ley, Moisés tomó la sangre de los novillos y machos cabríos mezclada con agua, la lana escarlata y el hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo: Esta es la sangre de la alianza que Dios ha ordenado para vosotros. Igualmente roció con sangre la tienda y todos los objetos del culto, pues según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre, ya que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Ok, entonces lo que decía, ¿no? De que Moisés roció a todo el pueblo con la sangre de los sacrificios de animales que estaban haciendo, pero Jesús nos roció con su propia sangre, porque era parte de cambiar esa nueva alianza. Entonces la nueva alianza ya no está en la sangre de los animales que redimían al pueblo de sus pecados, que era imperfecta, sino que ahora está bajo la sangre de Jesucristo, que redime los pecados perfectamente y nos accede al cielo ese pase. Perfecto. Solamente Cristo Jesús. Bueno, adelante, porque creo que me estaba adelantando allí en lo del sumo sacerdote. Del 23 en adelante. Así pues, si es necesario que las figuras de las realidades celestiales sean purificadas de esa manera, también lo que es las realidades celestiales sean purificadas, pero con sacrificios más excelentes que aquellas. Pues bien, Cristo no entró en un santuario hecho por mano humana, en una reproducción del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios en favor nuestro. Y no entró para ofrecerse a sí mismo repetidas veces, como lo hace el sumo sacerdote, que entra cada año en el santuario con sangre ajena. Para ello, habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Pero no, se ha manifestado una sola vez, ahora, al final de los tiempos, para destruir el pecado mediante su sacrificio. Y del mismo modo que las personas están destinadas a morir una sola vez para luego ser juzgadas, así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, se aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado a los que le esperan para su salvación.
Sí, entonces, una gran teología en este capítulo, y el capítulo 10 continúa con mucha más teología importante. Desafortunadamente el tiempo es bien corto, pero ahorita vamos a hablar un poquito del capítulo 10, porque hay unos versos que quiero tocar ahí que es muy importante. Yo he escuchado también muchos de que dicen, pero es que yo soy espiritual y no religioso, yo no ocupo de una iglesia para salvarme, yo no ocupo de una iglesia para nada. Y lo he escuchado a muchos, inclusive de muchos católicos que dicen, no, es que yo no voy a la iglesia tan seguido porque pues no es necesario. Es el mismo Jesús dijo de que cuando quiera orar que entre en mi cuarto y que le ore en secreto. No tengo pero pecado. Es sacar de contexto todo. O algunos dicen, yo no ocupo ir a la iglesia para rezar, o yo no ocupo ir a la iglesia. El problema es de que no van a la iglesia y no rezan tampoco. Entonces, esto de que digan de que el ser son espirituales y no religiosos, por eso no van a la iglesia, es contrario totalmente a la Biblia. Vamos a ver cómo lo dice Hebreos, capítulo 10, versículos 24 y 25. Ahí nos habla claramente de, para esos que se dicen espirituales y no religiosos, están equivocados completamente. ¿Cómo nos dice Hebreos? Fijémonos los unos en los otros para estimular nuestra caridad y nuestras buenas obras, sin abandonar nuestras asambleas como algunos acostumbran a hacerlo. Antes bien, animaos unos a otros, tanto más cuanto que veis que se acerca ya el día. ¿Que repítelos otra vez? Fijémonos los unos en los otros para estimular nuestra caridad y nuestras buenas obras. Okay, entonces uno a otro tenemos que ayudarnos a hacer buenas obras y a mostrar caridad a todos los demás, ¿verdad? ¿Okay? Sin abandonar nuestra asamblea, como algunos acostumbran a hacerlo. Como algunos acostumbran a hacerlo, que abandonan la asamblea. ¿Qué es abandonar la asamblea? No congregarse, no ir a la iglesia. Entonces algunos en aquellos tiempos ya lo hacían y ya que eran espirituales y no religiosos, y ya el que escritor de esta carta le está diciendo, no se olviden que es importante reunirse para, y eso nos ayuda, como dijo al principio, para ¿cómo se dice? Acrecentar, se me trabó la lengua, acrecentar nuestra caridad y las obras buenas que vamos a hacer en nombre de Jesucristo. Sí, y guiados, o sea, a estar en una asamblea, pero no ahí nomás todos revueltos, así nomás como... No, si leemos el capítulo 10 completo, no tenemos tiempo ahorita, Sí. pero si leemos el capítulo 10 completo nos habla de la importancia de los sacerdotes, la asamblea, por qué, en qué nos ayuda todo eso, y es muy bueno y nos pone más en contexto el capítulo 9 que acabamos de leer, de la importancia de los sacerdotes y por qué es de que la Iglesia Católica todos los días presentamos ese sacrificio de Jesús, porque es de Jesús. Sí. No es que se esté sacrificando nuevamente Jesús, sino que es ese mismo que se está presentando siguiendo el orden o la orden de que él mismo les dio a los apóstoles, hagan esto en conmemoración mía. Así es, y la importancia del sacerdote que solamente él puede que hacer presente ese mismo sacrificio, porque es un solo sacrificio y nosotros nos hacemos presentes en ese mismo sacrificio y solamente el sacerdote tiene la facultad de hacerlo. Ninguno, ni tú, ni yo, ni nadie, solamente un sacerdote puede hacer presente ese mismo sacrificio en donde todos somos lavados con la sangre de Cristo que nos redime, que nos salva. Bueno, adelante, vamos porque nos quedan solamente 3-4 minutos. Vamos a leer un par de versículos del capítulo 10. Dice, la ley, al no ser más que una sombra de los bienes futuros y no la realidad de las cosas, no puede nunca, mediante unos mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, dar la perfección a quienes se acercaron a ellos. O sea, la ley antigua no podía dar la perfección por más que se acercaran año tras año a hacerlos. Dice, de otro modo, los que ofrecen esos sacrificios, al no tener ya conciencia del pecado, por estar purificados, habrían dejado de ofrecerlos. Pero como no era perfecto, como no les redimía los pecados, ellos continuaban haciéndolo año tras año. Bueno, antes de que continúes, no sé si algunos saben de una frasecita muy conocida entre nosotros en español, el chivo expiatorio. ¿Se han oído eso? El chivo expiatorio se refiere a esto. O sea, los chivitos, tú los matabas por tus pecados antiguamente, en la antigua ley, pero él no era perfecto porque no era tu propia sangre, era la sangre de un chivo. Entonces, de ahí viene la palabra chivo expiatorio y después viene ya la perfección en donde Dios tanto nos amó
que manda a su Hijo único y se es entregado y derrama su sangre por cada uno de nosotros. Adelante, Francisco. El versículo 3 dice, pero al contrario, con ellos se renueva cada año el recuerdo de los pecados. Entonces, en lugar de que los pecados que eran olvidados, los recordaban cada año. Dice, pues es imposible que la sangre de toros y cabras borre los pecados. Por eso, al entrar en este mundo, dice, sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí estoy dispuesto, pues de mí está escrito en el rollo del libro, a hacer, oh Dios, tu voluntad. Esto Jesús lo está diciendo, ¿verdad? Dice primero, sacrificios de oraciones no los quisiste y holocaustos, sacrificios por el pecado no te agradaron. Cosas todas ofrecidas conforme a la ley, al Antiguo Testamento. Para añadir después, entonces aquí estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Abroga lo primero para establecer lo segundo, la nueva alianza que leímos en la última cena, ¿verdad? En virtud de esa voluntad quedamos santificados, merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Entonces, el cuerpo de Jesucristo es el que ahora nos redime, nos salva y nos elimina todos esos pecados, nos deja sin mancha. Así es, bueno, no sé si ya, ¿quién es el sumo sacerdote? Jesucristo. Ahorita no lo leímos, pero ahí Sí. dice que Jesucristo es el sumo sacerdote bajo el orden de Melquisedec. Ajá. Y bueno, y él deja a sus amigos con el orden sacerdotal, él nombra a quien él quiere. Entonces no es de que yo quiero ser sacerdote a la fuerza. Yo estoy casado, pero yo quiero ser sacerdote. No, señor, no, señor. Jesús llama a los que él quiere y tenemos que cumplir. Vamos a responder rápidamente en este minuto que nos queda, porque viene nuestro hermano Rafi Rey con su programa de la mañana, de Fiesta con Jesús, y dándole las gracias a Rosa Hernández, a Azucena Camacho, sí, por el señor Mario Escamilla, por su hemodiálisis, para que Dios tenga misericordia y fortalezca a su familia. Por todos ustedes, Rosa Hernández, que si los sacerdotes se casan, hay algunos ritos dentro de la Iglesia Católica, es decir, por allá en el Medio Oriente, ¿dónde más? En Europa, sobre todo, donde... en el lado este de Europa. En el lado este de Europa, donde no son de nuestro mismo rito romano, o sea, pero ellos están unidos y como reconocen la autoridad del Papa, son católicos, pero de otro rito en donde sí se casan ellos, o en algunos casos, si ya son casados, pueden ser ordenados, y en algunos casos, si primero eres ordenado, ya no pueden casarse. Depende del rito, pero nosotros, católicos del rito romano, no se casa el sacerdote. No se casa. Inclusive los que están casados, sacerdotes en los ritos orientales que están casados, no pueden aspirar a ser obispos. Cierto. Entonces, Sí, pero sí. todo eso vamos a hablar más a profundidad en la otra semana. Dice los únicos sacerdotes, los episcopales, dice que están casados, pues se dicen como sacerdotes, pero no son sacerdotes. Están casados, pero no lo son ni ellos, ni los sacerdotes luteranos, entre comillas, ni los metodistas, ninguno de ellos son sacerdotes porque no tienen el orden que la iglesia impuso para que fuera un orden válido. Entonces no son sacerdotes en realidad. Muy bien, bueno, pues hermanos de Radio Católica Internacional, hermanos de la 107.5 de FM, Ovalle, Chile, hermanos de Julis Católico en Julischín, San Marcos, Guatemala, hermanos de Baltimore Express Radio, les damos las gracias por su sintonía del día de hoy. Dios les bendiga, ponemos en sus oraciones a todos nuestros hermanos que han pedido oración. El tiempo no nos da para desarrollar todo, pero nosotros le pedimos a Dios nuestro Señor que escuche las plegarias de sus hijos y que nos bendiga a todos en este día. Y lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos, hermanos de la radio. Muy buenos días a todos. Nos vemos, escuchamos más tarde con La Chispa de la Radio a las 5 de la tarde, hora de la República Dominicana. Muy buenos días. Bueno, ya salimos de la radio. Ya nada más vamos ya nos tenemos que ir, nuestros hermanos tienen que llevar a sus hijos a la escuela y muchas cosas, ir al trabajo. Oso Mármol dice, está muy bueno el tema de hoy, bendiciones hermanos en Cristo Jesús, bendiciones. Mine Rivero dice, hoy nuestra música, la música católica, República Dominicana, 5 de la tarde, Phoenix, Arizona, 2 de la tarde.
México, 4 de la tarde, así es, en Ixmiquilpan, Hidalgo es a las 4 de la tarde, y en la hermosísima capital de la Tierra Caliente, en Huetamo, Michoacán, también a las 4 de la tarde. Saludos a Aracelis Fernández, Mine Rivero, no se vayan, dicen, saludos a Lidia Bonilla, hermana Lidia, buenos días, Elia Chavarría, Mena, hermanita Rita, así será, estamos en oración por su papá, Luis Cachú, gracias, ya ven, nuestros hermanos, nuestra hermana de acá de nuestros grupos de oración, que pide por también Maricela Díaz, Elia Chavarría, Osomar Mine Rivero, todos, gracias por su sintonía, ya nos vamos, nos vemos y nos escuchamos más tarde. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta pronto. Hasta pronto.